¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, espero que estén todos bien. Hola, profe, igual a usted. Vamos a ver. Hola, profe. Hola, hola a los que se van integrando de a poquito. Espero que se encuentren muy bien. Esta es la primera clase que tenemos desde el control, ¿cierto? Sorry lo desconectado que estoy de las clases. Esta es la primera clase, ¿cierto? Sí. ¿Cómo Y les fue? viola, pasable. ¿Cómo les fue en el control? Bien, dicen, creo que no, también me quedé pegado en algo. Pero ese no también quiere decir como tipo rojo o podía haber tenido mejor. Aprovechemos a conversar mientras hago las configuraciones, que lo que pasa hasta hace muy poquito estaba todavía haciendo cosas de aledañas al ramo, entonces no estoy recién haciendo las configuraciones, mil disculpas. Término medio dicen por acá, ok. Hice 1 y 3/4, ok. ¿Qué fue lo que les complicó? Creo que era bastante parecido al práctico, pero más simplificado. Sí, Profe, de ¿tener hecho, el problema de las excepciones baja mucho? No, no debería bajar. Tiene un puntaje, por supuesto, pero no sabría decirte cuánto es el puntaje. ¿O sí? No se subió la pauta todavía. Tengo la pauta hecha, pero no tengo los puntajes, entonces me gusta subir las pautas cuando están los puntajes también clarificados. Entonces, no debería ser tanto. En eso tuve problemas nomás. Por el IDL, ¿qué pasó con el ID en general? Lo que pasa es que yo usé el de Hoy los Python. escucho horriblemente bajo, no sé si es... A ver, Lo mejor soy yo. por eso no no me escucho... A pesca. ver, Dios, no sé si soy yo, a lo mejor me Qué estaban sad. hablando de antes. Dame un segundo. No escucho nada. Claro que soy yo. Ya, si alguien me habló antes en el micrófono, disculpa, no, ahora acabo de subir el volumen de Zoom. Lo ¿Aló? perdono. Ok. Hola, ahora sí, ¿cómo están, chiquillos? Tanto tiempo. ¿Qué ha sido? Ya, ahora sí los escucho, perdón. Que a su compañera nomás me di cuenta que estaba hablando, pues entonces por eso me di cuenta que estaba bajo el volumen. Ya, yo tuve problemas con el IDE Ujú, porque usé el de Python ujú. y yo copiaba literalmente lo que usted ponía en el, anda, copiaba y pegaba los ¿Ya? ejemplos que usted ponía. Y me salía error y después cuando lo escribía a mano me ¿Ya? salió bien, pero estuve mucho rato así arreglando el código y todo me salía mal y no me funcionaba. Y al Ya. final era solamente por el formato de texto, creo, no sé, algo así. Ah, puede ser. Puede ser que Pero tienen ahora que... sí A estoy. ver, la forma que tiene Python para diferenciar bloques de código es a través de los tabuladores, ¿cierto? Entonces tienen que tener mucho cuidado con los IDE que utilizan, porque puede que si tú cambias de un IDE a otro, ese IDE distinto maneje los tabuladores de otra manera. Por ejemplo, hay IDEs que trabajan los tabuladores con 4 espacios, hay otros que los trabajan con 8 espacios, hay otros que lo trabajan con el símbolo de tabulación. En fin, tienen que tener cuidado con esos detalles. ¿Ya? Em, yo acá. Ah, un segundo. Vamos a dejar el material abierto por lo menos. Aquí. Ya. Entonces, ¿al resto cómo le fue? Eh, lo escucho bien. Sí, era yo el que tenía problemas de audio. Me pasó lo mismo, pero en Visual Code. Ya, bueno. Como les digo, tienen que tener cuidado. Es por eso que tienen que tratar de pasar por estos problemas en los prácticos, para que no los pasen en los controles. Profe, debería cambiar a Visual Code, es que sigue usando IDL3. Opino que no
tengo opinión, porque yo personalmente no he usado Visual Code Studio para Python, ¿ya? Porque yo no, o sea, entiendo que en el último par de años Visual Code está disponible para Linux, pero como históricamente no es el caso, yo me he acostumbrado a utilizar otros IDE, ¿ya? Pero porque yo trabajo en proyectos que son más grandes, cuando el IDL3 funciona perfecto para proyectos chiquititos como lo que estamos haciendo en este ramo, que es, por ejemplo, programas que se pueden resolver en un solo archivo, ¿ya? Entonces tampoco sé si es tan buena idea recomendarles los IDE que yo utilizo. Por ejemplo, un IDE sencillo para Linux, y creo que también está disponible para Windows, es Geany. Lo voy a escribir acá en el chat. Geany. ¿Ya? Ese es bastante sencillo de utilizar. Y la idea no es que utilicen IDEs muy complicados, como por ejemplo PyCharm, que creo que está disponible para Windows y Linux, que es excelente IDE, pero es para armar proyectos de desarrollo en Python, que no es el caso de este ramo. Ustedes están recién entrando a hacer sus primeros programitas pequeños en Python. Así que yo creo que sería una complejidad adicional e innecesaria que ustedes se metan con IDEs de ese estilo. ¿Ya? Y Visual Code creo que trabaja de la misma manera a través de proyectos. Entonces no sé qué tan bueno es, personalmente, insisto, yo nunca lo he ocupado. No sé qué tan bueno es para programas pequeños. Recuerden, ustedes están recién iniciándose en Python, deberían ocupar IDEs sencillos, por lo mismo. Por acá dicen que hay salud, piola, muy bien, me parece. A mí bien creo, pero me perdí harto al principio porque me confundí con lo de que se iban sumando, que dijo que no nos complicaba. Ah, si quieren podemos conversar en algún momento. Lo que pasa, a ver, para aquellos que decían que onda 90.000 infectados en un día, no eran 90.000 infectados en un día. El número que aparecía en el archivo, y que les dije que no se preocuparan de eso, era el número de casos infectados hasta ese día. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo el coronavirus partió, ¿cuándo fue? Por ahí por inicios de marzo, finales de febrero, por ahí partió acá en Chile, eran todos los casos infectados desde que partió el virus, desde que empezaron los primeros casos, hasta esa fecha. Entonces, por eso les dije, no se preocupen de fechas anteriores. Yo les doy una fecha en particular y sumen lo que hay en esa fecha y muéstrenme el número. ¿Ya? No quise darle esta explicación porque supuse que lo iba a enredar más. Profe, ¿los 5 controles se les calculaba el promedio o cada uno vale distinto a la nota final? Es un promedio, la nota final es un promedio de los controles con el alcance de que se borra el control con la nota más baja. ¿Ya? Yo uso PyCharm. Bueno, si está acostumbrado a utilizar un IDE más complicado, mejor, digamos. No tiene nada de malo. ¿Ya? Por eso te digo, PyCharm yo lo he usado, últimamente no lo he usado mucho, pero yo lo he usado y es un buen IDE. Pero puede ser un poco complicado para alguien que está recién partiendo. Pero si ya te acostumbraste a un IDE un poco más complicado, mucho mejor. ¿Ya? En Visual Code me va de pana, profe. Excelente. Cada uno, este tipo de ramos se utilizan justamente para eso, para ver qué programas utilizar para programar y busquen el que se les acomode más. La idea de eso es que vayan probando distintos programas. Nosotros recomendamos IDL3, primero porque está disponible en todos los sistemas operativos. Y segundo, porque es sumamente sencillo para un curso de introducción. Si ustedes se sienten más cómodos con otro IDE, no hay ningún problema. Pero, chicos, no se preocupen, es exactamente. La idea era que, por eso les digo, chicos, ustedes tienen que seguir las instrucciones que se le dan, ¿ya? Si a ustedes les causó extrañeza los números, yo les dije, en algún otro momento se los puedo explicar, como lo hice ahora. No se preocupen de eso. Entonces yo les digo, les doy una fecha, sumen lo que hay en esa fecha, nada más. Y eso es lo que tenían que hacer, no tienen por qué preocuparse más. De hecho, cada vez que yo les doy una instrucción en el control, les doy un ejemplo para que lo prueben. ¿Ya? Entonces, de esa manera pueden saber cuál es un resultado esperado de lo que debería hacer su función, para que lo contrasten. En este control me sentí mucho más seguro de mis conocimientos. Al principio logré hacer la función bien en tiempo récord, maravilloso. Pero al poner la excepción me pegué mucho, hasta que usted me recomendó hacerlo al final. Entonces, exactamente. Chicos, las excepciones son manejos de circunstancias anormales al funcionamiento normal de tu programa. Por lo tanto,
lo que yo le he dicho desde que partimos viendo las excepciones, los prácticos, yo más específicamente, cuando tengan que hacer códigos que incluyan excepciones, dejen las excepciones para el final. Armen sus códigos, vean cuál es el funcionamiento normal de su código, que funcione bien ese funcionamiento normal, y después ven los puntos de falla sobre su código. No lo hagan al mismo tiempo, ¿ya? Armen su código, pruébenlo, vean los casos, no partan de inmediato metiéndole como entrada a su código la palabra PES, ¿ya? Si lo que hace es sumar dos números. No, encárguense de que cuando ustedes ingresan dos números de forma correcta, los sume. Por ejemplo, si están haciendo una función que suma. Y ya cuando están seguros de que su código funciona completamente bien en los casos que debería funcionar bien, se empiezan a meter con la excepción. A ver, ¿qué pasa si el usuario mete un número raro? ¿Qué pasa si el archivo no existe? En fin, encárguense de que su código funcione en circunstancias normales antes de tratar los casos que no son normales. ¿Ya? Y preguntaban acá si bajará mucho. Baja una cantidad porque de hecho es el control de excepciones, además de archivos, pero no debería ser tanto si es tu único punto de falla. ¿Ok? Em, ¿Algún otro comentario al respecto? Por lo menos veo más comentarios de que se sienten que les fue un poco mejor que en controles anteriores y eso me deja más tranquilo. No me gustó Gini, dicen por acá. A mí tampoco. Hay otro, pero ese no sé si está para Windows, que se llama Spider. También es bastante sencillo de utilizar. Se llama... que este que está acá, de hecho. Sí, este lo voy a escribir acá. Spider. Spider también es bastante bueno y sencillo. No se me ocurre algún otro IDE que sea sencillo de ocupar y que sea más o menos bonito. Spider es más bonito que Gini, ¿ya? Yo actualmente estoy utilizando otro IDE porque lo estoy trabajando en un proyecto, pero no es muy recomendable porque ya es un poquito más enredado. Spider es el que viene por defecto cuando te descargas Anaconda, efectivamente. Y por eso es... Recuerden que Anaconda es como un entorno de pruebas, ¿ya? A pesar de que se puede utilizar para cosas más profesionales, pero en general es como un entorno de pruebas. Entonces viene con herramientas que te permiten hacer pruebas rápidamente. Y una de esas es Spider. Es un súper buen IDE. Eso, en cuanto a los comentarios en control. Qué bueno que le haya ido por lo menos un poco mejor, que se hayan sentido más seguros. Vuelvo a insistir en el hecho de que la única forma de que ustedes aprendan a programar es programando. Y van a pasar por la frustración de no saber cómo hacer algunas cosas y eso está bien, ¿ya? Algunos de ustedes, de sus compañeros, me mandan muchas preguntas por correo. Y la última vez que incluso hubo una clase adicional, eso está excelente, chicos, porque en la medida que ustedes prueban cosas y no les resultan o tienen dudas conceptuales de, a ver, esto lo hice, pero pero podía hacerlo de esta otra manera, o qué problemas hay entre lo que yo hice en el práctico versus lo que publicó el profe en la pauta, esas son preguntas realmente buenas, porque los ayuda a entender qué es lo que ustedes hicieron, qué es lo que no hicieron y cómo pueden mejorarlo, ¿ya? Entonces, de verdad les aconsejo mucho seguir el ejemplo de sus compañeros y atiborrar el correo del profesor con consultas o buscar otras instancias. Si alguno de ustedes se siente más cómodo que nosotros hagamos algún horario de consulta adicional, la verdad que no les puedo poner un horario de consultas particular, pero sí puedo coordinar con ustedes si hay varias personas que estén de acuerdo en algún horario, ¿ya? La disposición, como siempre he dicho, está. ¿Ok? Dicho esto, pasemos a la clase del día de hoy, que me parece que esta es la última materia ya, ¿o no? ¿Cuántos controles llevamos? Llevamos 3, ¿o no? Es de los últimos controles, los que vienen ahora. A ver. No, creo que nos queda esta materia y otra más. Pero estamos ya entrando a las rectas finales de... Claro, nos faltan 2 controles todavía. No me acuerdo qué materia es el último control, la tengo que revisar después. Pero ya estamos entrando en las últimas materias que vamos a ver en la asignatura. Para muchos puede ser de la carrera.
No, 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 no. Espero que todos continúen a la asignatura siguiente, que es seminario de programación. Espero que si yo soy profesor del próximo año de esta misma asignatura, no verá ninguno de ustedes por acá, por favor. ¿Ya? No los quiero en mi clase de introducción a la programación. Ok, entonces vamos a... No nos quiere ver de nuevo. No, en este ramo, no. En otro ramo, feliz, encantado de ser profesor de ustedes. Entonces, ojalá que el próximo ramo nos podamos ver en persona, que facilitaría mucho las clases además. Entonces, pasemos ya de la conversación medio informal a las clases, que es lo que nos une el día de hoy. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver como materia algunas bibliotecas para gráficos que nos entrega Matplotlib. Entonces ustedes ya de alguna manera hasta este momento han aprendido herramientas muy básicas, muy sencillas, que les permiten hacer programas a través de la utilización del lenguaje Python. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver ahora es otra herramienta adicional, que es la utilización de una biblioteca para un programa. A ver, ¿cuál es la idea acá? Hasta el momento, todas y cada una de las cosas que han utilizado, salvo pequeñas excepciones, son cosas que vienen en el lenguaje Python por omisión, ¿ok? Es decir, por default. Sin embargo, hay una gran y enorme cantidad de bibliotecas, que eso lo hemos conversado en algún momento, que han hecho otras personas que se integran con mucha facilidad en tu programa Python, de manera tal de hacer distintas cosas. Por ejemplo, tú puedes agregar bibliotecas para conexiones con base de datos, para, por ejemplo, si tú quieres hacer alguna conexión vía Bluetooth, por ejemplo, con un dispositivo, tienes bibliotecas que hacen conexiones vía Bluetooth. Si tú quieres, por ejemplo, hacer lectura de archivos CSV, ¿ya? Existen bibliotecas que te permiten con mayor facilidad hacer lectura de archivos CSV, lo que lo hemos visto ahora. En fin, existen muchas bibliotecas que permiten ampliar la cantidad de cosas y con la facilidad que puedes hacer sobre el sistema, el lenguaje Python, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo utilizar una biblioteca en particular, que en este caso es Matplotlib, y cómo utilizarla en este caso en particular. Matplotlib es una biblioteca para gráficos, ¿ok? Entonces, por supuesto, en la pasada vamos a aprender cómo agregar una biblioteca a tu programa, una biblioteca que alguien más hizo, y además vamos a aprender cómo utilizar esta biblioteca en particular. Esos son los dos objetivos de esta parte de la asignatura, ¿ok? Entonces, veo que hay algún par de comentarios. Es que me gustó su materia, dicen porque quieren volver el próximo año. Por favor, no, no vuelvan. No vuelvan a esta asignatura. Ánimo, ánimo, chicos. Ánimo. ¿Ya? Acá estamos todos tratando de sacar esto adelante, así que denle nomás. Entonces, continuamos con esto. Insisto, el nombre de esta biblioteca es Matplotlib, que es lo que aparece acá. Entonces vamos a ver cómo utilizarla y para qué sirve esta biblioteca en particular. Como les dije hace unos momentos, Matplotlib es una biblioteca para gráficos, ¿ok? Para hacer gráficos, como los que aparecen en este ejemplo de acá, ya sea gráficos de datos, gráficos de torta, gráficos de histograma, en fin, para casi cualquier tipo de gráfico que tú quieras hacer a través de un lenguaje de programación Python, lo puedes hacer a través de esta biblioteca. Como dice acá, puedes generar gráficos normales, bidimensionales, ¿cierto? De histogramas, gráficos de barra, gráficos de torta, en fin, existe una gran gama y una gran variedad de gráficos distintos que te provee esta biblioteca. Esta en particular es una biblioteca que se utiliza mucho. Sin ir más lejos, es, por ejemplo, en mi caso personal, la biblioteca que más utilizo para generar gráficos en los estudios que yo actualmente estoy haciendo. Ustedes saben que yo actualmente estoy cursando un doctorado. Para generar los gráficos de los estudios que yo estoy haciendo, por ejemplo, hago utilización de bibliotecas de Matplotlib. Así que una biblioteca que es ampliamente usada, ¿ok? No una biblioteca que no se utilice mucho, ¿ok?
Y de hecho, como dice acá, se utiliza mucho para las publicaciones científicas. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo algunas de las cosas que provee esta biblioteca en particular y cómo irlas utilizando. ¿Ok? Entonces, dentro de la biblioteca Matplotlib existe un conjunto de funciones de gráficos que se llama pyplot. ¿Ok? Acá, como explica esta línea, probablemente a ustedes no le haga mucho sentido, dice que las gráficas y funcionalidades que provee esta biblioteca interna, pyplot, son parecidas al funcionamiento de MATLAB. MATLAB es un software matemático que se utilizaba mucho, o sea, de hecho, en la actualidad todavía se utiliza, para análisis de datos científicos, ¿ya? Y para otro tipo de cosas también puede ser utilizado, pero por lo general se utiliza mucho para simulaciones y análisis de datos de índole científico, ¿ok? Por lo tanto, en el mundo académico, la verdad que es un programa que se ve bastante, MATLAB. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Que MATLAB tiene una licencia pagada, ¿ok? Por lo tanto, si tú quieres utilizar MATLAB para hacer gráficos, para hacer simulaciones, etcétera, la verdad que tú deberías pagar una licencia que es bastante cara para poder hacer uso de sus funcionalidades. Y lo otro es que no te permite crear programas fuera del entorno MATLAB, ¿ya? Entonces son pequeñas desventajas que tiene este sistema. Y que viendo estas desventajas, algún programador dijo por qué no provee un sistema de bibliotecas de gráficos parecidas a las que provee MATLAB, pero en una biblioteca para Python, que fue lo que hizo justamente al crear Matplotlib y más específicamente Pyplot. ¿Ok? Entonces, Pyplot lo que hace es agregar funciones para graficar. ¿Ok? Entonces, las funciones que están dentro de esta biblioteca, lo que hacen básicamente es hacer cambios sobre alguna figura. Entonces, cuando tú creas un gráfico, tú lo que haces es crear una especie de figura, donde tú vas incluyendo, qué sé yo, los ejes de coordenadas, los puntos, cómo unen los puntos, en fin, distintas cosas. Y cada una de esas cosas, por ejemplo, qué tan grande o tan pequeña es la figura, qué tan ancha es, de qué color es el gráfico, qué forma tienen los puntos que tú vas agregando. En fin, todos esos detalles se ven como funciones distintas que hacen dentro de Pyplot, que hacen cambios en la figura. ¿Ok? En esta figura que tú has creado. Entonces, para hacer uso de estas funcionalidades que provee Pyplot, lo que tienes que hacer es un proceso que se llama importar. Lo que tú haces es importar una biblioteca, que en este caso es Pyplot, que se encuentra dentro de esta biblioteca que es Matplotlib. Y como dice acá, la función fundamental, la más utilizada, es Pyplot. ¿Ok? Por supuesto, hay muchas más funciones dentro de Pyplot, pero la principal es Pyplot. Entonces vamos a ver un ejemplo para aterrizar un poco este tema. Entonces denme un segundito, que creo que esto no está del todo actualizado. Vamos a ver acá. Necesito correr una línea primero acá. Perfecto. Ahora sí. Esto está, pero... Un segundito. Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo de, primero, cómo agregas una biblioteca a tu programa, en este caso Matplotlib y Pyplot, y cómo luego la utilizas, ¿ok? Entonces miren acá. Vamos a partir por la forma más sencilla. Antes de la que sale acá, vamos a agregar esta, ¿ok? Entonces miren, para agregar una biblioteca a tu programa, lo que se hace es, este proceso se llama importar una biblioteca, es agregar una biblioteca a tu programa, ¿ok? ¿Cómo haces eso en Python? ¿Cómo agregas una biblioteca para que la puedas utilizar en tu programa? Por supuesto, el paso cero es que la biblioteca esté instalada en el sistema Python, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Anaconda, ustedes pueden irse acá a Environment y buscar en todos los paquetes que existan si la biblioteca Matplotlib está instalada o no. En este caso, por ejemplo, fíjense el caso curioso que se dio acá. No está instalada, ¿ok? Por lo tanto, vamos a
hacer la instalación de Matplotlib acá, inmediatamente. Acá esto debería mostrar algún mensajito de instalación. Que tenga un poquito de paciencia. ¿Puede hacerle un poquito de zoom, por favor? Pero por supuesto, en un momento. ¿El IDLE ya lo tiene? Me parece que no. Me parece que no. Depende de cómo hayan instalado. Hay distintas formas de instalar bibliotecas. Ahí está. Apply. Hay distintas formas de instalar bibliotecas dependiendo del sistema. Probablemente la de Anaconda es la más sencilla, ¿ya? En Windows, ¿cómo sería eso? Es una muy buena pregunta. Voy a averiguar después cómo sería en el caso de IDLTs. Es que existen comandos que permiten hacer instalación de bibliotecas, pero no sé en el caso de IDLTs cuál será la más sencilla para explicarles. Lo voy a dejar como pendiente, ¿ok? Ok, entonces fíjense que ahora las bibliotecas Matplotlib están instaladas, ¿ok? Por lo tanto, ahora las podemos utilizar. Y ahora vamos a, como le dije recién, utilizarla. Entonces, miren, fíjense. Lo que vamos a hacer es importar de la biblioteca Matplotlib las funcionalidades agregadas en PyPlot. ¿Ok? Entonces, esta es la sintaxis. De hecho, ustedes pueden simplemente, por ejemplo, poner import matplotlib y eso lo que va a hacer es agregar, importar todo lo que esté dentro de la biblioteca Matplotlib dentro de tu código. ¿Ok? Sin embargo, la utilización en cada caso es un poquito distinta. Entonces, vamos con el ejemplo que estábamos hablando recién. Ah, me habían pedido un poquito de eso. Entonces, miren. Creo que ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces, importamos de la biblioteca Matplotlib este conjunto de funcionalidades que se llaman PyPlot. ¿Ok? Y ahora, si tú pones esto solamente, va a funcionar excelente. ¿Ok? Te va a funcionar muy bien. Sin embargo, cada vez que queramos utilizar algo de PyPlot, vamos a tener que escribir matplotlib.pyplot, lo que queramos utilizar. Por ejemplo, si queremos mostrar un gráfico, vamos a tener que utilizar la funcionalidad plot, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada vez que queramos utilizar las funciones de esta biblioteca, vamos a tener que escribir todo esto, ¿ok? Lo cual puede ser un tanto tedioso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a esta biblioteca que yo estoy importando, le voy a poner un seudónimo, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a decir es, importamos de la biblioteca Matplotlib el conjunto de funcionalidades PyPlot y cada vez que nos queramos referir a este conjunto de funcionalidades nos vamos a referir como PLT. ¿Ok? Entonces, cada vez que escribamos nosotros PLT, en verdad nos estamos refiriendo a todo esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjate, lo que estamos haciendo acá es llamar a una función que está dentro de PyPlot, matplotlib. Entonces, esto de acá, esta línea que aparece acá, sería equivalente a escribir a matplotlib.pyplot el nombre de la función que queremos llamar, que en este caso es una función que se llama figure, que está dentro de la biblioteca, ¿ok? Por lo tanto, esto de acá, esta parte de acá, con esta de acá son equivalentes, pero por supuesto esta es un poco más compacta, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo agregar una biblioteca a nuestro código. Tenemos que poner la palabra reservada import, luego ponemos el nombre de la biblioteca que queremos agregar y si queremos le podemos poner un seudónimo. ¿Ok?
Por ejemplo, nosotros en algún momento habíamos mencionado una biblioteca que se llamaba NumPy. Si tú quieres utilizar NumPy en tu código, tienes que poner import el nombre de la biblioteca que es NumPy, y luego, si quieres, le pones un seudónimo. Por ejemplo, normalmente a la biblioteca NumPy se le llama con el seudónimo NP. Entonces, cada vez que quieras utilizar alguna funcionalidad dentro de la biblioteca NumPy, tienes que escribir np. el nombre de la funcionalidad que quieres utilizar, en vez de escribir NumPy. El nombre de la funcionalidad. ¿Ok? Hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos de a poquito. Si tiene el cuadro verde con un ticket, es que está instalada, ¿no? Exactamente. En el caso de Anaconda, cuando aparece con un ticket verde, quiere decir que ya está instalada. ¿Ok? Profe, ¿se podría hacer import matplotlib as m y luego import mpyplot? En eso en particular no estoy muy seguro. Creo que la forma correcta sería esta. Mira, sería import matplotlib as m. Lo que pasa es que esta línea de acá ya agrega todo lo que esté dentro de matplotlib. Y dentro de matplotlib está pyplot y otras cosas, ¿ok? Por lo tanto, si tú pusieras solo esto, tú ya podrías acceder a pyplot, ¿ok? ¿Cómo? Poniendo lo siguiente. Tú tendrías que poner m, que es el nombre de la biblioteca matplotlib, punto pyplot, ¿ok? Punto plot, o sea, perdón, figure, que es la función que estamos utilizando acá. ¿Sí? Sería de esta manera. De esta manera, porque, insisto, al tú importar matplotlib, estás importando todo lo que esté dentro de matplotlib. ¿Ok? No sé si queda clara esa pregunta. ¿Y se puede guardar una variable para que sea pyplot? ¿A qué te refieres con eso? Guardar una variable. ¿Qué quieres guardar en la variable? Don Javier Martínez. La función pyplot. Ojo, las funciones y las variables para términos de este curso son cosas distintas. ¿Ok? Entonces, a ver, siendo bien técnico, sí se puede, ¿ya? Pero no estaría tan correcto como la forma que lo hemos visto en este curso, ¿ya? Porque la idea de las variables es almacenar datos, ¿ok? Por lo tanto, almacenar funciones dentro de una variable como que pierde el sentido para lo que hemos visto en este ramo, ¿ok? Entonces, ¿sí? Perfecto. Por lo tanto, la respuesta técnicamente sí, pero no hay una forma en que te lo pueda explicar con los conocimientos que tienen hasta ahora, ¿ok? Perfecto. Entonces, insisto, lo que estamos haciendo al tú poner, vamos a dejarlo como estaba antes. Al tú poner, esto acá, esta línea de acá, insisto, agregamos dentro de la biblioteca matplotlib el conjunto de funcionalidades llamadas pyplot con un seudónimo, con un sobrenombre, que es PLT en este caso. Por lo tanto, utilizando este seudónimo, tú puedes llamar a las distintas funciones que están contenidas acá adentro sin la necesidad de escribir todo el nombre una y otra vez. ¿Ok? Entonces veamos ahora qué es lo que está haciendo este conjunto de líneas de código de acá. Primera cosa, como les acabo de decir, cada una de estas líneas llama a alguna funcionalidad, a alguna función contenida dentro de esta biblioteca de acá. Por lo tanto, la función figure es una función que está definida dentro de esta biblioteca. La función plot es una función que está definida dentro de esta biblioteca. Y label también es una función definida dentro de esta biblioteca. Y show también es una función definida dentro de esta biblioteca. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú pones plt figure, lo que estás haciendo es llamar a una función, las funciones tal cuales ustedes las conocen de Python, ¿cierto? Como las que ustedes han hecho en los últimos controles, estás llamando a una función cuyo código está escrito dentro de esta biblioteca.
¿Ok? Perfecto. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿qué hace cada una de estas funciones para saber qué cresta está pasando acá? ¿Cierto? Entonces vamos a explicar qué es lo que hace cada una de estas funciones. Inicialmente yo les dije que cuando tú creas gráficos, lo que haces es crear una figura, un dibujo, ¿cierto? Y sobre esa figura, sobre esa hoja de papel que tú estás creando, vas poniendo los distintos gráficos, vas indicando qué tamaño tiene la línea, de qué forma son los puntos, qué tamaño tienen los ejes, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una figura, ¿ok? Entonces, a través de la función figure, lo que estamos haciendo es crear nuestra hoja de papel donde vamos a dibujar nuestro gráfico, ¿ok? Y con esta entrada, con esta indicación de acá, le estamos indicando un tamaño, ¿ok? Entonces, no se preocupen mucho de qué significa el número 100 en particular acá, pero lo único que estamos haciendo es darle un tamaño a la figura, a nuestra hoja de papel, ¿ok? La línea plot, la línea que aparece acá, plot es la función encargada de graficar, propiamente tal. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo acá es graficar los datos que nosotros le demos como entrada a la función plot. ¿Ok? Como por supuesto yo quiero graficar varios datos, lo que tengo que entregarle es un conjunto de datos. ¿Y qué forma tienen ustedes, qué forma conocen ustedes para entregar conjuntos de datos? Una forma que ya hemos visto son las listas, ¿cierto? En una lista puedes entregar un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, de esta manera le estamos diciendo a la función plot, que es la encargada de graficar, la que dibuja la línea, ¿cierto? Que grafique los datos 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Perfecto. Ya vamos a ver más detalle de la función plot. Luego tenemos una función que se llama eLabel. ¿Qué hace esta función? Lo que hace es darle una etiqueta, ¿ok?, al eje Y. Por lo tanto, lo que tenemos que darle como entrada es un string que diga qué es lo que queremos poner en la etiqueta, ¿ok? Que fíjense qué es lo que aparece acá, la etiqueta del eje Y. Y luego, a través de la función show, lo que hacemos nosotros es mostrar el gráfico que acabamos de crear. Por lo tanto, creamos nuestra figura, nuestra hoja de papel donde vamos a pintar nuestro gráfico, ploteamos, es decir, dibujamos la línea, en este caso le damos una etiqueta a alguno de los ejes, en este caso al eje Y, y luego mostramos el resultado. Si nosotros hacemos todo esto, y tenemos un poquito de paciencia, se muestra el gráfico que aparece acá. ¿Ok? Hasta este punto, ¿hay alguna duda? La función pyplot, pero eso es importante. Ok, creo que ya respondí esa pregunta. No entiendo cómo definimos la línea 1, 2, 3, 4. Ok, ya vamos para allá. Si le pusiera una X en vez de una Y saldría del eje X, te refieres a la etiqueta, me imagino, ¿cierto? Ahí está acá. Xlabel, así. Efectivamente, hay una función que se llama Xlabel, que lo que hace es poner una etiqueta en el eje X, ¿ok? Por lo tanto, si yo le doy Enter a esto, efectivamente la etiqueta que aparece acá se pone en el eje X del gráfico, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos a entrar en detalle de qué es lo que está graficando esta función de acá, en específico la función plot. ¿Qué es lo que está graficando? ¿Ok? Entonces, fíjate, una forma de graficar, ¿cierto? Es que tú vayas, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer de alguna manera más gráfica esto. Un segundo, acá tengo cosas abiertas. A ver. Imagínate la siguiente situación. En esta hoja en blanco, el eje X, ¿ok? Y el eje Y serían, bueno, el eje Y va a ser la vertical y el eje X va a ser la horizontal, ¿ok? Por lo tanto, si yo quisiera graficar puntos dentro de este gráfico, bueno, yo digo, por ejemplo, el eje X el punto está por acá y el eje Y, no me va a resultar mucho en esta.
sin un lápiz, la verdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a intentar, por favor, chicos, disculpen por la tosidad que voy a hacer, pero voy a dibujar con el mouse. Así que, por favor, les pido 1000 disculpas de antemano por lo que va a ocurrir. Espero no traumarlos. Ok. Entonces, mira. El eje Y, estoy escribiendo más encima con el mousepad, así que es peor lo que estoy haciendo. Ok. Perfecto. Entonces tenemos por un lado el eje X y el eje Y. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero graficar el punto 1,2 en este eje de coordenadas, ¿cierto? Yo voy acá 1, ¿cierto? Acá está el número 1. Y luego en el eje Y cuento 1, 2. Y acá voy a poner por acá, ¿cierto? El punto, ¿cierto? Ay, por ahí. Ok. 1000 disculpas por los traumas que lo estoy haciendo pasar, chiquillos. Ok. Entonces el punto, en este caso, está en las coordenadas 1,2, donde 1 representa la posición en el eje X y el 2 representa la posición en el eje Y. ¿Ok? La función plot funciona con este mismo criterio. ¿Ok? Lo que hace es, yo le doy una lista de puntos, no solo un punto en particular, es decir, le pongo otro punto acá, que sé yo, el 2,2, ¿cierto? Entonces, el punto estaría por acá, ¿cierto? Le doy una lista de puntos y la función plot toma esos puntos y los va dibujando como si fuera un gráfico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es indicar, fíjate, cuando tú solamente le entregas una lista, la función plot supone que esta lista de puntos representan los puntos que tú quieres graficar en el eje Y. ¿Ok? Por lo tanto, por cada uno de estos puntos en el eje Y, va a poner un número ascendente de 1 en 1 en el eje X. Es decir, este gráfico de acá representaría este conjunto de puntos. En el eje X, de hecho vamos a ponerlo un poquito distinto para que no sea tan obvio. 1, 2, 4, 8. Entonces vamos a poner, fíjense que ahí está el gráfico. Entonces, este conjunto de acá de puntos les dije que representan los puntos en el eje Y. Mientras que en el eje X, para el eje X la función plot hace algunos supuestos. Es decir, va sumando números de 1 en 1. Es decir, en el eje X, 1, en el eje Y, este número de acá, 1. En el eje X, 2, en el eje Y, este número de acá, que es el 2. En el eje X, 3, fíjense cómo el eje X va sumando de 1 en 1, porque es el supuesto que hace la función plot. Y en el eje Y pongo este número de acá, que es el 4. En el eje X pongo 4, y en el eje Y pongo 8. ¿Ok? Y así por cada número adicional que yo ponga dentro de esta lista. Entonces, fíjate, la función plot, cuando yo le entrego una única lista de números, supone que esos números representan las posiciones del eje Y para el eje X simplemente va agregando números de 1 en 1. ¿Ok? Y es por eso que sale este gráfico en este caso. ¿Ok? Pero creo que empiezan del 0 en vez de por el 1. En el eje, tienes toda la razón, parten desde el 0, esto es así, tienes toda la razón. Gracias por la corrección. Parten desde el 0, buen punto. ¿Ok? Entonces, en este caso, el eje X parte desde el 0, va sumando 1 en 1 y va agregando los puntos en el eje Y que correspondan según lo que nosotros le demos por entrada. ¿Ok? Y es por eso que se muestra este gráfico de acá. Ahora, ¿cómo grafica los puntos en el caso que nosotros no le indiquemos nada adicional a la función plot? La función plot supone que entre punto y punto yo debería tirar una línea. Y es por eso que entre este punto y este punto de acá hay una línea recta. ¿Ya?
entre este punto de acá y este punto de acá hay una línea recta. Hay formas de indicar que estos sean otros tipos de líneas o que simplemente no haya líneas, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en la clase del día de hoy. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? La función plot tiene una cantidad de funcionalidades enorme y vamos a tratar de irlas revisando en la medida que vayamos avanzando. Este es el caso más sencillo. Quiero saber si hasta acá hay alguna duda de esta funcionalidad en particular de la función plot. Si se entiende hasta este punto. No parte por el 0. Espérate, vamos a partir de más arriba. No entiendo cómo. Ya, eso lo estaba explicando recién. Si le pusieron un X, eso también la respondí. El punto 0,1 es porque el 1 corresponde al primer. Ya, eso justamente va en línea de lo que corrigió su compañero. Efectivamente parten desde el 0, ¿ok? Lápiz de Zoom, sí. Sí, perdón por eso, chicos, perdón por el trauma. No se preocupe, mil disculpas. ¿Dónde aparece el gráfico? En la consola se abre un Excel o se abre una pestaña especial en la biblioteca. Tienes distintas formas de hacer, de ver el gráfico. Puedes simplemente, por ejemplo, en Jupyter, mostrarlo directamente en alguna de estas celdas que se abren en Jupyter. Puedes abrir un visor, puedes guardarlo como una imagen de formato PNG, JPEG, SVG, puedes guardarlo en distintos formatos de imagen. Es decir, existen distintas maneras en que tú puedes visualizar ¿cómo se llama? El gráfico que tú creaste. Vamos a irlas viendo en la medida que vayamos avanzando. Pero lo que no hace esto es abrir un Excel, ¿ya? Python es un programa, es un lenguaje de programación que no depende de un programa en particular. Lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, estos números, pasarlos a un formato CSV, como el que ya vimos, y ahí abrirlos con un formato Excel, ¿ok? Este gráfico que ustedes están viendo acá no tiene absolutamente nada que ver con Excel, ¿ok? No parte con el 0, como dije recién, sí, efectivamente parte con el 0, perdón, tienen toda la razón. ¿Y cómo sería si yo quiero definir la X? Ya vamos para allá, por eso les digo, la función plot en particular tiene un montón de formas posibles de configurarse. Entonces vamos a ir viendo cómo agregamos eso. Entonces quiero partir por el caso más sencillo, ¿ok? Entonces, antes de irnos de la parte de importación de una biblioteca, vamos a ver que existe otra forma un tanto distinta de importar la biblioteca, ¿ok? Que es esta de acá. Entonces, fíjense, esta sintaxis, ¿qué es lo que nos está diciendo? Desde la biblioteca matplotlib, ¿ok? Voy a importar el conjunto de funcionalidades llamadas pyplot. Y nuevamente le estoy indicando en un alias. Esta forma de acá y esta forma de acá son absolutamente equivalentes, ¿ok? Son dos formas distintas de hacer una importación de una biblioteca, ¿ok? Por lo tanto, si yo ejecuto el código ahora con esta forma de agregar la biblioteca, es exactamente lo mismo, ¿ok? Perfecto. Hasta este punto, hasta acá, ¿dudas? Sirve para tridimensionales. PyPlot se puede trabajar con gráficos tridimensionales, pero en formato 2D. ¿Ya? Existen otras bibliotecas dentro de Matplotlib que te permiten hacer gráficos tridimensionales, pero una de esas no es PyPlot. ¿Ok? Entonces, no, para gráficos tridimensionales, y créanme en esta parte, trabajar con gráficos tridimensionales es bastante más complicado, ¿ya? Incluso con Matplotlib. Así que no sé si lo alcanzaremos a ver en este curso, es un tanto complicado hacerlo. Perfecto, entonces, continuamos. Ahora, bueno, acá está la explicación que le acabo de dar. Como les dije, plot puede tener muchísimos parámetros de entrada. Acuérdense, plot en este caso es una función, que en este caso tiene solo un parámetro de entrada. Cuando solo le especificas un parámetro de entrada, como la lista que aparece acá,
te estás refiriendo a los valores en el eje Y, tal cual como sale acá. ¿Ya? Y como solo le estás diciendo cuáles son los valores en el eje Y, tienes que saber cuáles son los valores en el eje X, ¿cierto? Entonces, la función plot automáticamente genera una secuencia de valores para el eje X, partiendo desde 0 y aumentando de 1 en 1, que es justamente lo que ocurrió acá. Y por supuesto, la lista en el eje X que se crea por la función plot va a tener el mismo largo que la función en el eje Y. O sea, que la lista, perdón, en el eje Y. Por lo tanto, en este caso, la lista en el eje X va a ser 0, 1, 2, 3 para que sea el mismo largo que la lista en el eje Y. Y luego la función show se encarga de generar la ventana de visualización del gráfico. ¿Ok? Entonces es la encargada de mostrarte el resultado del gráfico que nosotros acabamos de crear. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver ahora cómo nosotros podemos agregar algunos parámetros adicionales a la función plot. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, nuevamente importamos la biblioteca para matplotlib llamada pyplot, ¿cierto? Con este seudónimo. Y ahora fíjense que cómo se llama cada una de las funciones dentro de pyplot es un tanto distinto y la ¿Profe? vamos a ir explicando. Cuéntame. ¿Podría hacerle un poco de zoom, por favor? Claro que sí. Perdón por eso. Un segundo. Perdón por eso, chicos. Ya. Voy a tratar de estar más pendiente. Entonces, nuevamente, importamos la biblioteca matplotlib y dentro de esa biblioteca el conjunto de funciones pyplot con este seudónimo, con este sobrenombre. Y luego empezamos a llamar a las funciones para crear el gráfico, ¿cierto? Partimos con la figura, ¿cierto? Entonces llamamos a la función figure para que cree la figura. Luego llamamos a la función de gráficos, que es la función plot, y algunas funciones adicionales que las vamos a ver de inmediato. Entonces, fíjate que en este caso estamos llamando a la función plot, es la misma función plot que vimos en el primer ejemplo, pero ahora las entradas de esta función son un tanto distintas. ¿Ok? En este caso, en vez de tener una sola lista de entrada, tiene dos listas de entradas y un string. Vamos a explicar de inmediato qué significa esto. Cuando tú llamas a la función plot con más de una lista, específicamente con dos listas de entrada, en este caso, la primera lista representa los valores en el eje X y la segunda lista representa los valores en el eje Y. Por lo tanto, esto quiere decir que cada punto a graficar será en este caso el punto 1,1, el 2,16, el 3,9, el 4,5 y el 5,3. ¿Ok? Esto de acá representan los puntos a graficarse a partir de estas dos listas. Por supuesto, para que esto tenga sentido, la lista de valores del eje X y la lista de valores del eje Y tienen que tener el mismo largo, porque si no, tendríamos un caso, por ejemplo, si yo agregara un número acá, 6, tendríamos 6, no sabemos, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos graficar ese número, y esto la función plot lo toma como un problema y lanza un error. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta de cómo nosotros podemos ajustar los valores en el eje X que nosotros queramos. ¿Ok? Sin embargo, tenemos un tercer parámetro acá. ¿Ok? Que es este string un tanto raro. ¿Ok? Si recuerdan a lo que nosotros hacíamos cuando abríamos un archivo, ¿cierto? Cuando ustedes hacían un open, tenían el nombre del archivo y luego de eso venía un string raro, ¿cierto? Que lo que les indicaba a ustedes era con qué opciones ustedes iban a abrir este archivo. Si ustedes ponían una W, era en modo escritura.
Si ustedes ponían una R, era en modo lectura, etc. ¿Ok? Por lo tanto, la forma en que se abría este archivo dependía de las opciones que nosotros pusiéramos en este string. ¿Ok? Algo parecido pasa con este string de acá. La forma en que se van a graficar estos puntos depende de las indicaciones que nosotros pongamos en este string de acá. ¿Ok? Entonces, mira, ¿cuáles son las indicaciones que le estamos dando a la función plot en este caso? Le estamos diciendo primero con qué color queremos que se grafique. ¿Ok? La letra R representa el color rojo, red, ¿cierto? Por lo tanto, la primera indicación que le estamos dando es que el gráfico se haga en color rojo. La segunda indicación que le estamos dando es cómo yo quiero que muestre los distintos puntos. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. En este caso, le estoy a través de la letra O indicando a la función plot que quiero que los puntos se representen con un pequeño puntito, un circulito, ¿ok? Como el que aparece ahí. Si yo, por ejemplo, quisiera que esto fuera con un asterisco, pongo un asterisco ahí. Si yo quiero que eso se represente con un punto más pequeño, pongo un punto más pequeño ahí. Es decir, hay distintas opciones para este punto de configuración. Y luego le voy a decir que quiero que una los distintos puntos con una línea. ¿Ok? Eso es lo que estoy indicando acá. Entonces, fíjate que cada una de estas partes del string le están dando algún dato a la función plot de cómo yo quiero dibujar el gráfico. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el resultado de esto es que yo dibujo una línea de color rojo marcando los puntos con un punto relleno, ¿cierto? Como el que aparece acá en cada punto, y luego conecto los distintos puntos con una línea. Esto, por supuesto, se puede ir cambiando y existen distintos parámetros de configuración para la función plot, de la misma manera que existían distintos parámetros de configuración para la función open en la apertura y escritura de archivos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color del gráfico, puedo ponerle la B larga de blue para que sea de color azul. Y de esta manera vamos a tener un gráfico de color azul. Si yo quiero que sea amarillo, pongo la Y de color amarillo, ¿cierto? Y así para cada caso. Verde, la G de color verde. En fin. Si yo, por ejemplo, quiero, como les dije, que se ponga un asterisco en vez de un círculo, lo pongo de esta manera. Y ven que se marca ahora como una especie de estrellita. ¿Ok? Si yo quiero un punto más pequeño, pongo un punto. ¿Ven? Este es un puntito un pelín más pequeño que el que vimos antes. Entonces, lo que tengo que hacer yo para saber qué parámetros puedo poner es, por supuesto, leer cuáles son las configuraciones posibles que yo puedo agregar en un gráfico utilizando la función plot. Si yo, por ejemplo, no quiero que se unan los distintos puntos, simplemente le indico que no quiero líneas en este caso. ¿Ok? Y de esta manera estamos diciendo que cada uno de los puntos del gráfico se dibujan de color rojo con un punto, pero sin líneas entre medio. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, las líneas no se dibujan. Si yo, por ejemplo, quiero que las líneas se vean entrecortadas, simplemente escribo dos líneas, y de esa manera, fíjense que las líneas cambian. Así que no quiero que de esta explicación traten de memorizar todas las distintas opciones de configuración que les he dicho en este rato. Las vamos a ver. Lo único que les estoy diciendo acá es que a partir de este string, ustedes pueden configurar cómo se dibuja el gráfico. Con eso quiero que se queden en este punto. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Por qué en este punto? Ah, ya vamos a hablar de cómo se ve ¿cómo se llama? Los ejes, ¿ok? Los ejes de este gráfico. Lo vamos a hablar de inmediato. ¿Alguna otra consulta de lo que hemos hablado de la función plot?
hasta este punto? ¿O vamos bien? Vamos bien, maravilloso. ¿Ya? Insisto, ¿cómo se llama? No se pierdan, no se enreden con las explicaciones de las distintas configuraciones que he hecho en este rato. No es la idea de que se lo memoricen a partir de esta explicación. La idea es que ustedes entiendan que este parámetro de acá sirve para cambiar la forma en que nosotros dibujamos el gráfico. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, una vez dibujado el gráfico, nosotros dijimos que podemos hacer modificaciones en la forma en que nosotros lo mostramos. ¿Ok? Por ejemplo, ya vimos una forma en que nosotros le indicamos algo a la figura, ¿cierto? Por ejemplo, a través de esta función que ya la vimos, ¿cierto? ELabel, en la cual nosotros le indicamos a esta figura que en la etiqueta del eje Y, es decir, acá, pongamos un texto, que es el que queremos poner en este caso. De esta misma manera, nosotros podemos hacer distintas modificaciones en el gráfico. Ya vimos el caso de que si nosotros utilizamos la función xLabel, ¿cierto? Hacemos lo mismo, agregar una etiqueta, pero ahora en el eje X, ¿ok? Y vamos a hacer otra modificación más. En este caso, vamos a utilizar una función que se llama axis. ¿Qué es lo que hace la función axis? Recibe como entrada una lista de tamaño 4, ¿ok? De 4 elementos. Cada uno de esos elementos da una indicación distinta a la función axis. ¿Qué indicaciones dan? La lista de entrada, el primer elemento indica cuál es el valor mínimo del eje X. Entonces, fíjense que acá nosotros le indicamos, a través de la función axis, que el eje X parte en la posición 0. La visualización, ojo, no los puntos, la visualización parte en la posición 0 y termina en la posición 7. Entonces, fíjense como el eje X parte en 0 y termina en 7. ¿Ok? Mientras que el eje Y parte en 0, el mínimo valor del eje Y, y termina en 20, que es el valor máximo del eje Y. Por lo tanto, fíjense cómo los valores del eje Y se mueven entre 0 y 20 en cuanto a visualización. Si yo, por ejemplo, pongo un valor de 10 en esta posición, quiere decir que el eje Y se va a mover entre 0 y 10. Por lo tanto, el gráfico se debería cortar en este punto. No voy a ser capaz de visualizar más allá del número 10 en el eje Y, que es justamente lo que ocurre acá. Entonces, a través de la función axis, estoy indicando cuáles son los rangos de visualización para el eje X y para el eje Y. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quiero agrandar esto, qué sé yo, 40, y quiero partir en el menos 40 también, en el eje Y, fíjense que parto en el menos 40 y termino la visualización en el 40, acá arriba. ¿Ok? Fíjense que la posición de los puntos no ha cambiado porque yo no he cambiado los datos a graficar, siguen siendo los mismos. Pero la visualización, por el hecho de yo extender el eje Y, ¿cierto? Se ve distinta. Pero los puntos son los mismos, ¿cierto? El primer punto sigue siendo el 1,1, que aparece ahí. El segundo punto sigue siendo el 2,16, que aparece ahí. Y así por cada uno de los puntos. Entonces vamos a dejar todo como está. Esto era 0, creo. Y este 20. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? RAW puede ser cualquier cosa, no. Al igual que en el caso de la apertura de archivos, lo que tú puedes agregar como parámetros de entrada están especificados, ¿ya? Entonces, en teoría, lo que ustedes deberían hacer es irse para acá, a su navegador favorito, poner en Google pyplot, plot, ¿cierto?
Y fíjense que acá está la documentación de la función plot. ¿Ok? Y por acá deberían salir todos los parámetros de entrada. Por ejemplo, acá, fíjense. Todo esto de acá son cosas que tú puedes poner como tercer parámetro, ¿ok? Si tú pones un punto, quiere decir que es un marcador de tipo punto. Si tú pones una coma, quiere decir un marcador tipo píxel. Si tú pones una O, un marcador de tipo círculo. Si tú pones una V, es un marcador de tipo triángulo mirando hacia abajo. Efectivamente. Entonces, fíjate que están especificadas cuáles son las cosas que tú puedes agregar como parámetros de entrada de esa función. En los colores, acá están especificados los colores que tú puedes agregar. La B significa azul, la G significa verde, la R significa rojo, la C cian, M magenta, Y amarillo, K negro y W blanco. ¿Ok? Entonces, fíjate que para cada parámetro posible tú puedes agregar, tú tienes especificado en la función plot cuáles son las entradas. Y lo mismo para los tipos de línea. Línea sólida es una rayita, líneas dash, ¿cuál es la traducción de esto? Como no son punteadas, son como entrecortadas, sería doble guión, ¿cierto? Línea punto raya, ¿cierto? Sería una raya y un punto. Y línea punteada sería un dos puntos, ¿cierto? Entonces, todo esto viene especificado en la documentación de la función plot. ¿De qué forma se dividen los números en los ejes de manera... tú puedes indicarlo. Tú puedes indicarlo de qué manera se dividen los números en los ejes, ¿ya? Pero la verdad que se divide de manera... A ver, un segundo. Acá. La función plot es la que decide en este... Si tú no lo indicas, la función plot es la que decide como de forma automática de qué manera va a dividir los ejes, ¿ya? De la manera que sea más fácil para la lectura dependiendo de lo que la función plot decida, ¿ok? No hay una forma en específica. Si te fijas, por ejemplo, acá, en el eje X hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, mientras que en esta de acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la verdad que es la función plot la que medio decide de qué manera va a distribuir las divisiones para cada eje. La idea es que plot evalúa con los datos una resolución tal que sea fácil de distinguir un punto del otro. ¿Ok? Pero la verdad que si tú no lo especificas, la función plot decide cómo hacer la división, pero lo hace de manera relativamente inteligente. Insisto, hay formas de indicarle de qué manera tú quieres dividir los puntos de cada eje, ¿ya? No sé si lo tenemos visto para esta presentación, ¿ya? ¿Hay alguna duda más? Mucho texto dice por acá. Bueno, es lo que toca. Piensa lo tremendamente imposible que sería que tú trataras de crear desde cero una función que haga un gráfico, ¿ya? Así que el hecho de tener que leer una documentación es un esfuerzo menor en comparación con tú tener que crear desde cero una función que haga esto, ¿ya? Probablemente uno no sabía ni siquiera por dónde partir. Así que seamos agradecidos de la gente que ha puesto su esfuerzo para entregar estas herramientas de manera gratuita para que nosotros la utilicemos, ¿ok? Entonces, bueno, acá sale la explicación que les acabo de dar, ¿ok? El tercer parámetro es el formato de presentación de datos, que en este caso rosero significa lo que le acabo de indicar. El R es el color de la línea, la O significa que estamos dibujando círculos, y el guión significa una línea continua, es decir, entre cada par de puntos voy a dibujar una línea. Por supuesto, como ustedes ya vieron, este argumento de acá es opcional, o sea, si tú no pones este argumento, lo que se hace es dibujar con color azul una línea continua entre los datos, ¿ok?
que fue el ejemplo que vimos anteriormente, si se acuerdan, nosotros acá en la función plot no pusimos los parámetros de presentación de datos. Y en este caso simplemente con línea azul se muestran los, y con línea continua se muestran los datos de entrada. ¿Ok? Y como les dije, la función axis permite controlar el tamaño de los ejes con x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo. Entonces, como les acabo de explicar, para el tercer parámetro de la función plot existe una gran cantidad de parámetros distintos, que son los que salen especificados acá. Entonces, no espero que se los memoricen, pero sí que sean capaces de venir acá a su presentación del ramo e ir identificando, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ir accediendo a las descripciones que salen acá y poder utilizarlas. ¿Ok? Perfecto. Otra cosa importante, si mal no recuerdo, no existe un orden determinado para ir poniendo cada uno de estos parámetros. Es decir, si yo pusiera guión o R, esto debería funcionar igual y de hecho funciona igual. ¿Ok? Entonces, los parámetros de entrada no tienen un orden en particular. Tú puedes irlos poniendo en la medida que tú quieras, ¿ya? En este caso pusimos la línea primero para indicar la línea sólida, la O para indicar que es un punto, un círculo, ¿cierto? Sobre cada punto, y R para indicar que es de color rojo. Esto se produce porque entre los distintos parámetros no hay colisiones entre ellos, es decir, no existe un parámetro R que signifique algo para dibujar las líneas, ¿ya? El parámetro R solamente significa de qué color vas a dibujar. ¿Okay? Entonces no existe un orden determinado para ir poniendo los distintos parámetros. Y como les digo, la idea, insisto, no es que se aprendan esto de memoria, sino que puedan acceder a ello y lo puedan saber utilizar. Hasta acá dudas. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos caídos por el camino hay hasta este punto? ¿O vamos bien? Yo voy súper bien, maravilloso, chicos. Por favor, deténganme si hay algo que no se entiende. ¿Ya? ¿Van bien? Excelente. Yo voy bien, maravilloso, genial. Me alegro mucho. Entonces, ya vimos cómo hacer un gráfico en nuestra figura, ¿ya? Pero pueden darse situaciones en que nosotros queramos hacer múltiples gráficos, ¿cierto? Entonces, nuevamente voy a cometer sacrilegio acá. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X, les pido mucha paciencia en esto, por favor. Podemos querer graficar varias cosas sobre el mismo gráfico, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, este es un gráfico, este de acá es otro, y este de acá es otro. Miren qué maravilloso que dibuja el profe con el mousepad. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo parecido, bien hecho por supuesto, utilizando la biblioteca pyplot y en específico la función plot? Y la verdad que la respuesta es que sí, ¿ok? Podemos hacer múltiples gráficos sobre la misma figura, ¿ya? Entonces vamos a continuación ver cómo nosotros podemos generar múltiples gráficos sobre una misma figura, ¿ok? Entonces, bueno, antes de pasar con la explicación que sale acá, quiero partir dándoles el ejemplo y a partir de eso voy a explicar lo que aparece acá, ¿ok? Entonces, pasa lo siguiente. Ustedes conocen la función range, que fue una de las primeras funciones que vimos dentro de la asignatura, ¿cierto? Que lo que hacía era lo siguiente. Voy a abrir acá.
Vamos a abrir acá una consola de Python. Entonces, miren, si tú hacías un range, ¿cierto? ¿Qué significaba esto? Significaba que partes en 0, terminas en 10, ¿cierto? Y vas avanzando de uno en uno, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, acá tú tienes un set de datos que parte en 0, termina en 10 y avanza de uno en uno. De hecho, si tú creas una lista a partir de este parámetro, fíjense que se muestran los datos que están acá. Recordando, por supuesto, de que cuando decimos termina en 10 es sin incluir el 10. Entonces, por eso aparece desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en formato lista. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero resulta que nosotros habíamos indicado en algún momento que no podíamos utilizar la función range para crear una lista de datos como esta, por ejemplo, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Porque simplemente la función range no permitía trabajar con números decimales. Eso lo habíamos conversado en su momento. ¿Ok? Entonces, viendo esta dificultad, existe una biblioteca que se llama NumPy, que entre otras muchas maravillas que hace, agrega una función que lo que hace es justamente crear rangos de números con formato decimal si nosotros lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Primera cosa, vamos a, espero que la tenga instalada. Vamos a importar la biblioteca NumPy, ¿ok? Y vamos a agregarle un alias, que es este. La tenía instalada, muy bien, ¿ok? Entonces, en este punto yo tengo importada la biblioteca NumPy, que tiene un montón de funcionalidades entre medio. Entonces, la que vamos a utilizar ahora es la función range, que viene incluida en NumPy. ¿Cómo se utiliza? Al igual que en el caso del plot, ¿cierto? Que nosotros teníamos que escribir plt.plot para acceder a la función plot dentro de esta biblioteca. En este caso tenemos que escribir np. El nombre de la función que queremos utilizar. En este caso, la función que incluye la biblioteca NumPy, que nos permite generar rangos de número, al igual que la función range, tiene por nombre arange. ¿Ok? O arange, no sé cómo será la pronunciación exacta en inglés, ¿ok? Y la forma en que se utiliza es prácticamente la misma que range, ¿ok? En este caso, le indicamos el comienzo, el fin y el paso, que va a producir una lista de números que van del 0 al 9, en este caso en particular, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros podemos agregar pasos decimales. Entonces podemos decir que partimos en 0, terminamos en 10 y vamos avanzando de 0,1 en 0,1. Y eso produce esta lista de acá. ¿Ok? 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Hasta el 9,9. Recuerden, al igual que en el caso de range, nos incluye el último número, que en este caso sería el 10. Ok. Entonces, vamos a utilizar esta forma de generar rangos de número para nuestro beneficio y generar tipos numéricos de forma más sencilla. O sea, set de datos de forma más sencilla. ¿Ok? Entonces, mira, imagínate que queremos hacer lo siguiente. Queremos crear un gráfico así, ¿cierto? Va. Vamos a hacerlo con negro, así. Ahí, acá. Y esto de acá sería I. Ay, perdón, por. ¿Saben qué? Me da vergüenza escribir así. Perfecto. Y es igual a X. X cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta línea que aparece acá, que acabo de dibujar, representa esta gráfica. ¿Ok?
Perfecto. Si ustedes lo dibujan en sus cuadernos, por supuesto pueden tratar de dibujar la función y es igual a x cuadrado con sus lápices y lo van a hacer con una línea continua, ¿ok? Sin embargo, el computador no sabe cómo representar esto de acá, y x cuadrado, así tal cual. Pero lo que sí sabe interpretar son datos, ¿ok? Entonces yo lo que puedo hacer es decirle a nuestro computador, ¿sabes qué? Si yo te doy un valor de x cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 3, y vale 9, ¿cierto? Que sería elevado al cuadrado cada uno de estos números. Entonces, si yo empiezo a graficar todos estos números, por supuesto que voy a tener puntos que van a seguir la curva y es igual a x cuadrado, ¿cierto? Y yo podría unirlos, ¿ok? Y nos va a dar una versión aproximada de la curva y es igual a x cuadrado. Mientras más finos sean estos puntos, más cercanos voy a estar yo de conseguir la curva y es igual a x cuadrado. Por ejemplo, si yo agrego y x es igual a 0,1, y sería igual a 0,01. Si yo, por ejemplo, agrego acá x es igual a 1,1, ¿cierto? Y sería igual a 1,01, creo. No estoy seguro. En fin, voy agregando números lo más junto posible, de manera tal que la curva que grafica el computador, por los puntitos que voy poniendo, se parezca lo más posible a la curva y es igual a x cuadrado. Y eso es lo que vamos a intentar ahora. Vamos a generar un rango de números en el eje X bien finito y vamos a ver cuál es el valor para cada X en el eje Y y eso lo vamos a graficar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjate, primero que vamos a hacer es, vamos a ver acá, vamos a ponerlo con otro formato por ahora. Vamos a hacer un import de numpy as np y luego acá vamos a hacer acceso a la función arange, ¿cierto? Que pertenece a la biblioteca numpy. Y vamos a almacenar el resultado en esta variable t, ¿ok? Fíjate que lo que está haciendo esta función arange, vamos a acercarlo acá para los que no lo ven chiquitito, lo que está haciendo esta función de acá es parto desde 0, termino en 5 y el paso es de 0,2 en 0,2. Fíjense que, como dice acá la explicación, es lo mismo que range, pero con flotantes. ¿Ok? Perfecto. Hasta acá vamos bien. Y luego, lo que vamos a hacer es graficar funciones en base a estos datos que nosotros sacamos. ¿Ok? Vamos a suponer que todos estos datos que nosotros estamos calculando acá son del eje X y vamos a ver cuál es el valor correspondiente en el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Antes de meternos con eso, vamos a hacer algo más sencillo. Entonces, fíjate, la variable t tiene toda esta lista de números que van desde el 0 al 5 con paso 0,2. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago un plot de t, t al cuadrado, fíjate lo que estoy haciendo. En el eje X estoy poniendo todos estos puntitos que yo calculé acá. ¿Ok? Y en el eje Y estoy poniendo estos mismos puntitos, pero con su valor elevado al cuadrado. Por lo tanto, para cada punto del eje X que yo obtuve acá, en el eje Y voy a poner el mismo punto, pero elevado al cuadrado y lo voy a graficar. Entonces, fíjate que si yo hago eso, la curva que aparece es esta de acá. ¿Ok? Si ahora, por ejemplo, le agregamos algunos parámetros de configuración, como los que vimos recién, R0 y con línea punteada, por ejemplo, vamos a ver que el gráfico que se muestra es este de acá. ¿Ok?
para cada punto que nosotros tenemos en el eje X a partir de este rango numérico, tenemos un valor en el eje Y dado por tomar ese mismo número y elevarlo al cuadrado. Y de esa manera, fíjense que nosotros tenemos una gráfica que se parece bastante a X, o sea, perdón, Y es igual a X cuadrado. ¿Ok? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Profe? Cuéntame. Pero ahí en t y t al cuadrado, ¿eso lo está tomando como listas igual? Sí y no. ¿Qué significa sí y no en este caso? Lo que pasa es que sí, efectivamente son listas. Pero son un tipo especial de listas que maneja NumPy. Fíjate que cuando nosotros hacíamos el range acá, acá lo que nos retorna es un tipo lista, ¿cierto? Como el que aparece acá. Ujú. Pero cuando hacemos el arrange utilizando NumPy, fíjate que la forma en que se escribe esta lista de números es un poquito distinta. Fíjate que adelante dice array y qué sé yo. Eso es porque el tipo de dato que estamos retornando acá es un tipo de dato especial que crea la biblioteca NumPy, que se llaman listas NumPy, ¿ok? O los famosos array lists que se llaman en NumPy, ¿ok? Que es un tipo de dato que provee esta biblioteca. Por lo tanto, es muy parecido a las listas, pero un poquito distinto. De hecho, si yo, por ejemplo, trato de hacer len, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a guardar esta lista de números en una variable y vamos a ver qué tipo es. ¿Ok? Primera cosa, fíjate que me devuelve que es un arreglo NumPy. ¿Ok? Entonces, no, que es distinto cuando tú haces, qué sé yo, una lista como esta y le sacas el tipo y fíjate que dice que es range. ¿Ok? Y si tú esto lo pasas a lista, te aparece que es de tipo lista. Entonces, fíjate que el formato es un poquito distinto. Ahora, la segunda cosa es que no todas las funcionalidades de las listas son exactamente igual acá. Por ejemplo, algunas que son similares. Si yo, por ejemplo, quiero ver el largo de esta variable, funciona exactamente igual. En este caso, el largo es 100. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo trato de hacer append de algún número, me dice que el atributo append no existe en esta variable. ¿Ok? Entonces hay algunas pequeñas diferencias con las cuales tener cuidado. Ya no me quiero meter mucho en cuáles son todas las diferencias porque son un montón, pero hay algunas sutilezas que hay que tener cuidado. Ya, pero entonces en el ejemplo ¿Ya? estaríamos tomando como lista, ¿no? O sea, en T, Sí, o sea, entre comillas, el sí, primer T son los números así. un arreglo NumPy, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la función plot acepta como entrada listas y arreglos NumPy, indistintamente. Ya, ¿Ya? entonces no es como que estemos tomando cada número de la lista, sino que está toda la lista ahí. Está Eso es lo que toda me la lista, confunde. exactamente, Ya. exactamente. Acá, cuando tú pones, de hecho, si quieres, mira, lo vamos a hacer con una lista para que sea más sencillo de entender por ahora, mira. Si yo hago t es igual a 1,2,3,4, ¿ya? Y yo ploteo esto, ¿cierto? Fíjate que en vez de escribir la lista acá, en vez de copiar y pegar la lista acá, pongo el nombre de la variable, porque la variable tiene en su contenido la lista, ¿ya? Y esto funciona exactamente igual. Salvo por el hecho de que, claro, no puedo elevarlo al cuadrado. Entonces, ahí, para dar un ejemplo, ahí, perfecto. Entonces, fíjate que estoy dándole como entrada para el eje X la lista almacenada en la variable t. Y en el eje Y le estoy dando también la lista almacenada en la variable t, por eso sale esta línea recta. Ahora, acá hay una pequeña diferencia entre las listas, los arreglos de NumPy versus las listas. Si yo hago esto, bueno, esto la verdad que las listas normales no lo entienden, ¿ya? Si yo hago x, 1, 2, 3, 4 y elevo esto al cuadrado, la verdad que no soporta esta operación Python original. Pero si yo creo una lista de NumPy con los mismos valores y hago x al cuadrado, esto sí lo soporta. ¿Te fijas que cada elemento lo elevo al cuadrado en este caso? Entonces, insisto, hay algunas sutilezas en la utilización de las listas de NumPy que hay que tener cuidado. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Ok, gracias a ti por la pregunta.
Hasta este punto, ¿vamos bien? Déjenme terminar, por favor, con la siguiente idea. Entonces, insisto, lo que estamos haciendo acá en la función plot es agregar los contenidos de esta variable, pero en un caso lo agregamos tal cual en el eje X, mientras que en el eje Y tomamos los mismos valores, pero lo agregamos al cuadrado y es ahí donde obtenemos este gráfico. Volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasa si yo quiero agregar varios gráficos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos acá simplemente es tremendamente sencillo. Agregamos cada gráfico adicional a la función plot como parámetros adicionales. Tan sencillo como eso. Entonces, vamos a verlo acá. El primer parámetro es eje X para el primer gráfico, eje Y para el primer gráfico y parámetros de configuración para el primer gráfico. Coma, eje X para el segundo gráfico, eje Y para el segundo gráfico y parámetros de configuración para el segundo gráfico. Coma, eje X para el tercer gráfico, eje Y para el tercer gráfico y parámetros de configuración para el tercer gráfico en este caso. Es decir, estamos agregando 3 gráficos distintos a la misma figura. Si yo quisiera agregar un cuarto, simplemente pongo coma, eje X, coma, eje Y, coma, los parámetros de configuración, qué sé yo, negro con puntos, no, con estrellitas, ¿cierto? Y línea punteada. Entonces, si yo hago eso, fíjense que acá se agregó un cuarto gráfico, que es este acá, el que acabo de agregar, y es así de sencillo como se agregan parámetros a la función plot para agregar múltiples gráficos a la misma función. Hasta acá, chicos, dudas. Con eso quería terminar por lo menos la clase del día de hoy. ¿Hasta acá hay dudas o consultas? O díganme por lo menos, denme un poquito de feedback si se ha entendido bien hasta este punto, por favor. ¿Estamos bien? Podría poner elevado a un medio, pero por supuesto, faltaba más. Esto, vamos a quitar este gráfico para que se note un poquito más lo que pasa. Que si yo pongo elevado a un medio, vamos a poner 2 gráficos solamente, ¿te parece? Vamos a poner la línea recta y vamos a poner elevado a un medio, ¿ok? Y acá le vamos a poner parámetros, que sé yo, amarillo con un triangulito hacia abajo. Y punto línea. Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Agregué como corresponde, ¿no? A ver, un momento, chicos. Ah, claro. Perdón. Ahí. Ahí sí. Entonces, fíjate, la línea amarilla representa el gráfico que acabamos de agregar de t elevado a un medio, ¿ya? También hay otra forma de poner esto mismo que sería np squared, que es una función que está incluida en la biblioteca NumPy, que sería raíz cuadrada, ¿cierto? De, en este caso, t. ¿Ok? Que creo que produce lo mismo, exactamente. ¿Ya? Profe, ¿hay práctico el jueves? Es una buena pregunta porque a mí me gustaría terminar con la materia el día jueves. Puede que sí, igual haya práctico, pero a lo mejor vamos a tener que hacerlo como lo hemos hecho en otras clases, que pasamos la materia y dejamos el práctico extendido y ustedes lo hacen fuera del horario de clase, como práctica. ¿Ya? Así que, pero no estoy seguro todavía cómo lo vamos a hacer. Voy a conversar con los otros profes a ver cuánto han avanzado en cuánta materia y ver cómo coordinamos ahí ese tema. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Y terminaríamos la materia el jueves con qué seguimos. Es una buena pregunta. La verdad que no me acuerdo con qué materia se sigue, así no te podía contestar ahora mismo. Me parece que esto es lo último, pero no estoy seguro. Es que la verdad que el año pasado, por el tema de los paros, no terminamos la materia del ramo. Entonces no estoy muy seguro de cuál es la materia final del ramo, la verdad, chicos. Esta segunda vez que doy la asignatura, así que no les podía decir como por experiencia de años cuál es. No, la verdad que no tengo tanta experiencia en el ramo. Así que eso, chicos. Pero me parece que sí. De todas maneras, yo les voy a ir informando qué cosas contempla los últimos 2 controles. ¿Ya?
¿Hay alguna otra consulta? ¿Se ha entendido bien la clase? ¿Es entretenido esto, cierto? De ir a, ¿cómo se llama? Que me desprecia la primera, sí, fue horrible, la verdad. Es muy entretenido este tema de los gráficos, sobre todo por la utilidad que tiene, la verdad que es algo de verdad súper útil. Y yo hasta el día de hoy lo ocupo. O sea, hace un par de horas nomás tuve que generar algunos gráficos relacionados con mi tesis. Entonces, esto de verdad que es súper útil, ¿ya? No sé si tiene alguna consulta adicional, si no, lo dejamos hasta acá y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Eso chicos, cuídense, nos vemos hasta el siguiente jueves, o sea, este jueves, ¿ok? Cuídense. ¿Cuál es el doctorado? ¿Te refieres a qué doctorado estoy haciendo? Es en electrónica. Lamentablemente no hay doctorado en telemática, aunque me hubiera gustado hacer uno, pero, pero no existe, así que no. En electrónica el que estoy haciendo yo. Así que eso. Chao chicos, que estén bien, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, nos vemos, que estén muy bien. Hasta el jueves. Profe, nos vemos. Chao, chao.